SCP-184. El arquitecto. Categoría: Euclid. Descripción: SCP-184 es un pequeño objeto, liso metálico, de 10 centímetros de altura y 10 centímetros de ancho, con la forma de un dodecaedro. Cada cara tiene un agujero circular en el centro, y una pequeña esfera está unida a cada vértice. SCP-184 está hecha de una desconocida, pero altamente magnética, aleación casi tan dura como el latón. Cuando está dentro de una estructura, SCP-184 amplía las dimensiones interiores de la estructura, sin alterar las dimensiones exteriores. SCP-184 aumentará las dimensiones interiores de cualquier estructura cerrada por varios cientos de metros por día, iniciando una hora después de entrada en la estructura. Inicialmente, SCP-184 solo extiende las paredes hacia afuera, causando que las habitaciones se hagan más grandes, sin tenerse que ajustar las alturas de las habitaciones. Esta expansión continúa hasta que las dimensiones originales de la habitación se han triplicado. En este punto, SCP-184 inicia la creación de nuevas habitaciones. SCP-184 es aparentemente capaz de copiar elementos desde el interior de la estructura, creando habitaciones amuebladas en consonancia con el resto de la estructura. Sin embargo, después de un período de tiempo el proceso de expansión parece desmoronarse. Por ejemplo, los artículos estarán hechos de materiales inapropiados, libros de vidrio, un microondas de madera, las habitaciones serán de extrañas formas, las puertas abrirán a paredes en blanco, y los pasillos serán pequeños y girarán de nuevo como largos laberintos. Las nuevas estructuras internas serán también cada vez más extrañas, mientras el exterior permanecerá sin cambios. Este comportamiento se ilustra drásticamente dentro de hogares, sin embargo, se han observado otros casos, incluyendo una caja de cartón. Los cambios no se van con la eliminación de SCP-184, pero no se crean más estructuras adicionales. Anexo 184-1. Notas del Dr. Censurado. No creo que sea necesario hacer hincapié de que esto nunca se puede dejar dentro del sitio 19. Es posible que tengamos que mirar una contención diferente en algún momento, pero por el momento, vamos a mantenerlo a la intemperie, inmóvil y escondido. Anexo 184-2. Lugares de interés. Actualmente se hipotetiza que SCP-184 o una anomalía con un efecto similar puede ser responsable de la creación de ubicaciones de interés como Backdoor-Soo, Ichigoku-Seyar. La investigación en SCP-184 como origen potencial de estos espacios está en curso. Anexo 184-38 RB. Notas sobre la recuperación. SCP-184 se recuperó en la ciudad amurallada de Kowloon, en junio de... Censurado. Informes de crecimiento extraño y explosivo de la ciudad atrajeron a los operarios, que pronto supieron de SCP-184, que estaba en posesión de datos borrados. Después de varias redadas policiales, el destacamento móvil Z-9 fue enviado y recuperó a SCP-184 con pérdidas mínimas. El efecto final de la exposición a SCP-184 tanto en la ciudad como en sus habitantes nunca se pudieron entender debido a las acciones irresponsables de la policía local, que destruyó varios tramos de la ciudad afectados, antes de que los operarios pudieran tomar medidas para impedirlo. De las entrevistas con los residentes se obtuvo un mínimo de información, con un muro de silencio comunal como respuesta principal. Algunos documentos indican que SCP-184 podía ser llevado a los hogares y se dejaba que afectara a la vivienda por 50 libras esterlinas la media hora. Estos documentos fueron confirmados por los residentes. Apéndice 183-38 RBS. Documentación adicional. Diario personal de Richard Gordon, miembro del destacamento móvil especial Z-9 Las Ratas Topo. Diario personal de Richard Gordon. Diario personal de Richard Gordon, miembro del destacamento móvil Z-9, Las Ratas Topo. Fecha: 3 de junio de... Censurado. Distribución en la ciudad amurallada de Kowloon, y documento que nada está afectada por ella. Nunca he visto un lugar tan horrible. La basura está por todas partes, paredes e incluso estructuras hechas de basura. Si rompes tu traje, ni en un segundo, quedas inundado por el olor a humo, a cocina, sudor, aceite de máquina y excrementos.
Henry cayó en un pozo usado como alcantarilla en la planta baja después de romperse a través de una pasarela de basura. Él estaba bien, el traje lucía asqueroso, pero vomitó y tuvo que ser retirado. No estoy seguro si va a funcionar. Todos aquí nos evitan como la peste, o nos tiran con basura o nos insultan. Son una tribu, y muy territoriales. La gran aglomeración humana es intimidante, y me alegro de tener este traje entre ellos y yo. El objeto se supone que está en algún lugar en el centro de la masa, pero va a estar complicado llegar ahí. Fecha: 4 de junio de... Censurado. La policía local dirigidos por agentes hicieron varios ataques anoche. Limpiaron de gente algunas áreas por donde debemos pasar, pero hay tanta gente que es difícil notar la diferencia. Ayer reconocimiento ayudó a descubrir un par de hogares afectados por esto. No parece mucho, las mismas casas miserables como todas las demás, pero son demasiado grandes en su interior. Es una sensación extraña, de pie con la mano en la pared, sabiendo que con todo derecho debe estar 6 pies fuera de la estructura, en el aire. Henry está mejor hoy, pero parece muy nervioso. Lev lo llevo aparte y hablo con él toda la noche, y espero que lo haya ayudado. Me estoy preocupando por él, lo atrapé murmurando para sí mismo en la radio hoy. Le dije que se detuviera, pero no informe de ello, tal vez debería haberlo hecho. Creo que voy a pedir que se lo incluya en una unidad diferente después de esto. Profundo reconocimiento esta noche, nos estamos separando para tratar de cazar dónde se está almacenando esa cosa, Lev y yo nos arrastramos a corta distancia y tenemos que caminar alrededor de la red de alcantarillado. Honestamente, no puede ser peor que en la parte superior, por lo menos no vaya a tener que seguir viendo las caras vacías en blanco de esas personas. Fecha: 6 de junio de... Censurado. Henry está muerto. Nosotros no volvimos hasta la madrugada de hoy, que habíamos estado fuera de radio debido a la interferencia durante varias horas. Al parecer, las zonas afectadas por esta tuerca tienen cosas que hacen a las ondas de radio muy malas. El alcantarillado era una pesadilla, pero no había señales de alteraciones por el objeto. Cuando volvimos arriba, Paul me dio la noticia. Paul y Henry estaban explorando cerca del centro de la ciudad, cuando fueron atacados. Una multitud de personas que pululaban y arrastraron a Henry lejos. Paul fue herido y su equipo fue muy dañado, y dijo que toma licencia para atención médica. Henry estaba gritando por la radio durante un rato, y luego se cortó. Paul y un par más de ratas topo cargaron con algunos agentes para la recuperación de Henry, pero después de unos minutos, Henry volvió a la radio. Su receptor estaba roto, pero aún podía emitir. Uno de los agentes grabó, e interactuó conmigo y con Lev para ver si algunas de ellas tenían sentido para nosotros. No lo hizo. Estaba divagando, y sonaba como si estuviera herido. Se mantuvo hablando del corazón sin fin de la ciudad, el infierno de vidrio, material de locura. Paul y el equipo de rescate siguieron tratando de encontrarlo, pero de repente la radio se cortó de nuevo. Henry llegó derribando una de esas salas pequeñas, sin el casco y gritando como loco. Corrió junto a Paul y tiró a un agente contra la pared en su camino. Se estrelló contra un callejón sin salida y la reventó a través de él, a la derecha de un edificio. Cayó 6 pies en un poco de chatarra metálica. Se tardó horas para conseguir desenredar su cuerpo. Hemos terminado de joder aquí. El agente Parks, Lev y yo estamos rodeando lo que equivale a los ancianos de la ciudad, y estamos llegando al final de esta maldita ciudad. Fecha: 7 de junio de... Censurado. El interrogatorio estuvo bueno. El agente Parks hizo las preguntas, ha proporcionado lo que le llamo las consecuencias negativas de la falta de cooperación. El primer tipo, algún mocoso de la tríada, no quería hablar. 2 piernas rotas más tarde, ya era mucho más abierto. Dijo que la cosa fue llamada el arquitecto, y nadie sabía cuándo llegó por primera vez a la ciudad. Nunca tuvo nada que ver con eso, simplemente ayudaba al guardia fuera de la habitación donde estaba trabajando. Dijo que era todo lo que sabía y que teníamos que hablar con los ancianos, Longwen, si queríamos. Se disculpó por la muerte de Henry, dijo que solo era la forma de hacer las cosas. Le rompí la mandíbula en 3 lugares. Longwen puede ser el hombre con aspecto más viejo que haya visto, y que le gustara el hierro. Él acaba de tomar todo lo que recibió sin decir una palabra. Parks dijo que los próximos eran su esposa y sus nietos, y ahí empezó a hablar. Nos dijo que se mantuvo en una de las zonas más antiguas de la ciudad, un templo antiguo. Había crecido y hecho cosas maravillosas, pero solo el digno podía mirar y no ser abrumado por eso.
Dijo que a Henry se le habían mostrado las maravillas, con la esperanza de que él sería capaz de convencernos de no tomar al arquitecto, pero él no era digno, y por eso se quebró. Hicimos que él nos muestre dónde lo mantenían. Longwen dijo que no serviría de nada, que estaba enterrado muy profundamente. Se movían muy adentro la primera vez que se enteraron los agentes, dijo que nunca lo recuperaremos. Mañana haremos un trabajo profundo, y no nos vamos a ir sin él. Fecha: 10 de junio de... Censurado. He estado afuera por un tiempo. Este lugar es increíble. Al principio, era un templo que era demasiado grande por dentro, limpio, pero nada nuevo. Luego fuimos más profundamente. Habitaciones enteras, altares, todo se vuelve a crear y reorganizar en esta cosa. Es como si alguien hubiese armado 12 templos enteros dentro de una estructura pequeña. El agente Parks estableció un puesto de control en el salón principal, junto con otros agentes, para asegurarse de que nadie nos sorprenda. Nos equipamos y nos fuimos a trabajar. Comenzó a seguir extraño después de 6 horas. Un montón de pasillos, no con muchas habitaciones, y entonces había 83 habitaciones todas conectadas por puertas correderas, cada una con un pequeño Buda en el centro del piso, y nada más. Lev tomó algunos como muestras. Sabíamos que las cosas se estaban poniendo raras cuando llegamos a una reproducción perfecta de la primera sala de estar, pero aparentemente hecha de madera sólida. Esto era hermoso y totalmente transparente, y no había una sola marca de herramientas en cualquier cosa. Paul encontró algunos documentos y los escaneó de vuelta a Parks. Dijo que trataban sobre el objeto, al parecer lo llaman ahora SCP-184. Parks dijo que hablan sobre cómo movían a 184 cada vez que se hizo un área nueva. Pensaron que era un regalo de Dios o algo así. Lo usaban para ampliar las habitaciones, si la gente donaba al templo, o al menos a las pandillas que controlaban en ese momento. Nunca he estado en un lugar como este. Es cada vez más difícil maniobrar. Las salas están empezando a ponerse cada vez más extrañas, suben en ángulos invertidos, y las últimas habitaciones son cada vez más pequeñas. Por números de Lev, debemos estar 20 pies sobre los techos de la ciudad en estos momentos. Fecha: 12 de junio. Estoy harto de este lugar. Ayer llegamos a una ramificación y se tuvo que dividir el equipo. Tracé el pasillo hacia arriba y salí, no estoy seguro de cuánto tiempo he estado subiendo. Las salas no son más regulares, sino una onda de entrada y salida, como un terremoto congelado. Todo parece aquí estar hecho de piedra. Me mantuve en la habitación de al lado para recuperar el aliento, y una vez que miré a mi alrededor, estaba hecho todo de jade. Era bien coloreada, y tenía la textura adecuada, pero era de jade. Las camas, sillas, libros, todo. Me senté en la cama durante 2 horas y no lo creo. Me levanté y rompí una lámpara de jade, que probablemente valía más que mi propia vida, y me fui. No me siento bien. Me siento aquí desconectado, como un astronauta o algo así. No es como otras tareas en las que he estado, me siento tan solo. Estoy bien, eso lo sé. Es la muerte de Henry, toda esa ciudad podrida afuera, y yo estoy solo, capaz de pensar demasiado. Las ratas son probadas por su estabilidad mental, y me pasaron con nota. Son solo mis nervios. Estoy sentado en una silla hecha de miles de estatuas de dragones pequeños, escribiendo en una mesa de papel súper denso, y estoy bien. Fecha: junio. He estado fuera demasiado tiempo. Pocos alimentos. Poca agua. No todavía, pero estoy llegando ahí. Escucho cosas. Sigo pensando que escucho voces. Estuve subiendo por varios días. Hoy vi la luz. Al final de un pasillo lateral, una luz radiante de color amarillo. Corrí y me metí en la sala. Rompí la puerta y solo era una habitación. Millones de velas, todas iluminadas, no era sino solo otra habitación. Me saqué el casco y rompí con ella las velas. Se rompieron los lentes, el sellado del cuello, la radio. No me importó, me senté y lloré por horas. Lo abandoné por un hueco que elegí, nunca lo oí tocar fondo. Casi salto a por él, pero me detuve. Tengo que encontrar esto. Se va a romper en pedazos, pisarlo fuerte. Aplastarlo. Fecha: junio. Sin comida. El equipo no puede tomar más agua. Vi un pasillo con 10 puertas. Corrí hacia abajo, rompí un montón, y luego seguí subiendo. Perdí mis botas. El piso parecía alfombra. Hecha de piedra súper nítida. Se cortó el traje en jirones. Los pies también. Sangre en todo el conducto. Espero que lo aprecies. Ir a aplastar esta cosa. Sentir cómo se rompe en la mano. Odio este lugar. Sigo escuchando a Henry.
Sigo diciéndole que él está muerto. No va a escuchar. Fecha. Sin conocer. En lo alto del conducto. En el salón de siempre. Luces por todas partes. Yendo a matar al corazón. Fecha. Sin conocer. El infierno es el cielo. El cielo es el infierno. La vida es maravillosa. Nota. Richard Gordon desapareció durante la recuperación de SCP-184, se lo supone Kia, muerto en acción. SCP-184 fue recuperado por el equipo Z-9. El diario fue recuperado de los escombros dejados por la destrucción de SCP-184 afectando al templo. Procedimientos especiales de contención. SCP-184 no debe estar contenido dentro de cualquier estructura. SCP-184 debe estar unido a un electroimán de alta potencia en todo momento. Si el electroimán falla, los agentes deberán de informar del área de contención de SCP-184 y evitar el acceso a personas no autorizadas, hasta que el electroimán es restituido en su poder. El área de contención de SCP-184 está configurada actualmente para parecerse a un parque, con SCP-184 y su imán de contención disfrazados de estatuas. Todos y todas las visitantes se deberán controlar. Las estructuras afectadas por el SCP-184 deberán ser demolidas después de la revisión por datos borrados. La aprobación de demolición definitiva o inclusión en SCP-184 también será determinada por este cuerpo. Ninguna investigación ha de hacerse en las estructuras afectadas sin aprobación y un equipo de rescate en estado de alerta. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.